Hola chicos, ¿qué tal están? Hoy estaremos desarrollando el último contenido de lo que corresponde a Física 3, que sería la parte de fotones, electrones y átomos. ¿Sí? Directamente yo ya empecé a desarrollar algunos ejercicios para hacer más breve el video, ¿verdad? Vamos a ir analizando diferentes casos, así que ya vamos a empezar y le voy a explicar qué fue lo que hice acá inicialmente. ¿Sí? Para eso les voy a presentar lo que sería el ejercitario, ¿sí? A ver, acá tengo el SEARS, tengo el formulario y también tengo el ejercitario, ¿sí? Bueno, el primer ejercicio nos dice, se usa un láser para soldar retinas desprendidas, el cual emite luz de 652 nanómetros de longitud de onda en impulsos de 20 milisegundos. Durante cada impulso la potencia media es de 0,6 vatios y pide calcular la cantidad de energía que hay en cada impulso, la cantidad de energía que tiene el fotón con esta longitud de onda y la cantidad de fotones que hay en cada impulso. Bueno, entonces ya vamos a desarrollar. Fíjense, ¿qué es lo que me dio este ejercicio? Me da de datos la longitud de onda, el tiempo que se está, vamos a decirle, que está emitiendo un láser, una cantidad de fotones, y también me da la potencia que tiene eso, ¿sí? Entonces, directamente, toda la energía que va a recibir esa retina va a ser, ¿qué cosa? Potencia por tiempo, ¿sí? Directamente. Entonces, me sale que la energía que va a recibir durante estos 20 milisegundos es de 12 por 10 a la menos 3 joules, ¿sí? Es decir, en cada impulso se está absorbiendo esta energía. Y como me pide en electronvolt, acá, esto sería la energía total suministrada por el láser. Después, en el otro ítem me preguntan cuánto es la energía del fotón. Entonces, en la teoría ya estuvimos viendo que la energía que tiene un fotón es igual a h por c sobre la longitud de onda, o h por frecuencia, ¿sí? ¿Qué es h? Es la constante de Planck. Acá está, ¿sí? Esto sería h. Y después multiplico por c y la longitud de onda. Entonces, acá con esta formulita sencillita, ¿qué es lo que tengo? La energía que tiene un fotón. Entonces, esto me sale en joules. Acá veo su factor de conversión. Paso a electronvolt. Entonces, ¿esto qué sería? La energía que tiene un fotón, ¿sí? ¿Y cuánta energía está suministrando este rayo láser? Fíjense que es muchísima energía, 7. O sea, es un número bastante grande, 7.5 por 10 a la 16 electronvolt, y la energía de un fotón es cercano a 2 nomás. Y el ítem C me pregunta cuántos fotones. El ítem C me pregunta la cantidad de fotones que hay en cada impulso. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo sé que toda esta energía es la suministrada y esto es la energía de un fotón. Entonces, el número de fotones por la energía que tiene un fotón me va a dar la energía total. De ahí me sale que en cada impulso la retina se está bombardeando con ¿cuánto? 3.78 por 10 a la 16 fotones, ¿sí? Entonces, eso es nuestro primer ejercicio, ¿sí? Fíjense que lo que quiero que tengan en cuenta es que la energía del fotón es solamente esto, ¿sí? Bueno, vamos al siguiente ejercicio. El siguiente me dice, una fuente luminosa que emite radiación de 7 por 10 a la 14 Hz de frecuencia no es capaz de expulsar fotoelectrones de un cierto metal. Fíjense que acá ya nos está hablando de lo que sería el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Este primer ejercicio sería más bien para analizar
cuánto es la energía de un fotón, cómo se puede analizar el tema de los fotones. Y este segundo ejercicio, fíjense que ya es el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico, recuerden que es, vamos a decirle, uno de los descubrimientos más importantes de Einstein, ¿sí? ¿Por qué? Porque actualmente, vamos a decirle, eso fue lo que cambió, eso sería la base de lo que es la física moderna, ¿verdad? La parte de cuántica y demás. Entonces, acá no estaba hablando de que se emite una radiación con esta frecuencia, pero con esta frecuencia un metal no puede expulsar fotoelectrones. En un intento para poder utilizar esta fuente para expulsar los fotoelectrones, se le imprime una velocidad dirigida hacia el metal. Y dice el ítem A, explicar la forma en que este procedimiento produce fotoelectrones. El ítem B dice, cuando la rapidez es igual a 0.28 C, empiezan a ser expulsados del metal los electrones. Es decir, ¿qué es un flujo de electrones? Es una corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, fíjense que a partir de radiación, a partir de luz, a partir de fotones, ¿qué fue lo que hicimos? El metal comenzó a expulsar electrones que si nosotros podríamos canalizar, tendríamos una corriente eléctrica. Sí, pero igual, eso es para entender nomás el fenómeno. Acá dice calcular la función trabajo del metal y cuando se incrementa la rapidez hasta 0,9 C, ¿cuál es la energía cinética de los fotoelectrones? Bueno, dejo de compartir y venimos acá a analizar, ¿sí? Fíjense lo que ocurre. Acá yo tengo un cierto metal que está siendo bombardeado, ¿por qué? Por muchísimos fotones. Pero esta frecuencia me dice que no es suficiente para que los electrones empiecen a salir. Bueno, para eso hay que recordar algo, ¿verdad? Que la energía que se suministra acá a esta placa de metal va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a la función trabajo más la energía cinética que van a tener ¿qué cosa? Los electrones. Ahora, ¿qué es la función trabajo? ¿Qué es esta phi? Es la cantidad de energía necesaria que yo le tengo que suministrar a este metal para que los electrones empiecen a escapar, ¿sí? Y esto sería la energía cinética con la que están escapando los electrones. ¿Y qué es lo que pasa? A mí me dice que esta frecuencia, fíjense, con esta frecuencia no se expulsan fotoelectrones. ¿Por qué? Porque recuerden, el metal tiene un cierto valor de función trabajo. ¿Qué es función trabajo? Es H por F sub 0, ¿sí? ¿Qué es F sub 0? Es la frecuencia umbral. Fíjense, esta función trabajo también es una energía, es decir, yo necesito una energía mínima por cada metal para que empiece a expulsar los fotoelectrones. Entonces, esta frecuencia no es la suficiente. Y el ítem A me pregunta, ¿cómo explicar cómo al darle una cierta velocidad a esta fuente empiezan a saltar los fotoelectrones? Bueno, lo que va a pasar es que si yo estoy moviendo esta fuente, la frecuencia va a variar. ¿Por qué? Por efecto Doppler. Acuérdense de eso. La frecuencia varía por efecto Doppler. ¿Y qué va a pasar? Va a aumentar esta frecuencia y entonces va a aumentar la energía, vamos a decirle, suministrada a este metal. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo sería entonces el ítem A? El metal comenzará a expulsar fotoelectrones debido a que la frecuencia va a variar por efecto Doppler. Ahí nomás.
Después me dice el ítem B que cuando la velocidad que tiene esta fuente es de 0,28 c, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ahí empiezan a escaparse los electrones. Entonces, calculo yo la frecuencia percibida por este metal. Fíjense, la frecuencia percibida es la emitida por raíz de C más U sobre C menos U. Lo tomo así porque mi fuente se va acercando, ¿verdad? Directo acá calculo entonces la frecuencia que va a percibir este metal. Y bueno, con esta frecuencia, justito dice que empiezan a salir los fotoelectrones. Entonces, esta frecuencia es la frecuencia umbral, que es la mínima frecuencia para que empiecen a escapar eso, ¿sí? Y fíjense que bastante acá sencillo también, la frecuencia que era igual C sobre lambda sub 0. Y esta lambda también tiene, tipo se le conoce como longitud de onda umbral o longitud de onda de corte, ¿sí? Bueno, entonces acá eso fue lo que hice. Yo tengo la frecuencia umbral y conozco también la constante de Planck, ¿sí? Entonces, tengo la constante de Planck, tengo la frecuencia umbral y calculo la función trabajo, ¿sí? Esto me sale en joules y paso a electronvolt. Entonces, para que de este metal empiecen a salir fotoelectrones, yo le tengo que suministrar una energía igual a 3,86 electronvolt, ¿sí? Entonces, así funciona el efecto fotoeléctrico. Una placa es bombardeada por fotones que tienen cierta frecuencia o cierta longitud de onda, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser esa frecuencia o esa longitud de onda? Debe ser superior a la longitud de onda de corte o a esta frecuencia de la que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la energía que se suministra se va a, vamos a decirle, repartir entre la función trabajo y el excedente, que es lo que va a hacer, va a darle una energía cinética a los electrones, ¿sí? Bueno, y ahí está la función trabajo. Si yo le suministro esta energía, los electrones empiezan a salir, empiezan un poquitito más de esta energía y ya ganan energía cinética. Luego, el ítem C me decía, cuando se incrementa la rapidez a 0,9 C, ¿cuál es la energía cinética máxima de los fotoelectrones? Y bueno, eso fue lo que dijimos acá. La energía va a ser función trabajo más la energía cinética. Entonces, como la velocidad ahora es superior, otra vez, vuelvo a calcular la nueva frecuencia que va a ser emitida por esta fuente. ¿Y qué voy a tener? Que la energía total que llega a esta placa va a ser constante de Planck por la frecuencia percibida. Fíjense, 6,626 por esta frecuencia. Y esto es igual a la función trabajo que yo ya calculé más una energía cinética máxima. Y de acá directo puedo calcular la energía cinética, ¿sí? Esta energía cinética también hay que recordar que es igual a E por V sub 0. Donde ¿qué es V sub 0? Se llama potencial de frenado, ¿sí? Bueno, eso lo dejamos ahí. Continuamos. Vamos a analizar, a ver, les comparto un poquitito. Vamos a analizar un poco, porque este es un ejercitario que yo ya había hecho, más bien para una clase presencial. Pero acá, el tercer ejercicio, para analizarlo y plantearlo nada más, no hace falta que resolvamos completito. Dice, el emisor de un tubo fotoeléctrico tiene una longitud de onda umbral. ¿Qué es esto? Lambda sub 0. O sea, directamente cuando a mí me da la longitud de onda umbral, yo ya puedo hallar la función trabajo. Y este potencial de paro es esa V sub 0 que estuvimos viendo ahí. Y
Me pregunta, el ítem A, la función trabajo, directo, H por C sobre esta longitud de onda. Y ya tienen la función trabajo. Después dice, la velocidad de salida del electrón. Bueno, si vamos a analizar, dejo de convertir. Y la longitud de onda de la luz incidente. Vamos a ver, así para plantear. ¿Qué es lo que tengo en este tercer ejercicio? ¿Sí? Me dice que la longitud de onda umbral es de 6000 Armstrong y el potencial de paro es 2,5 voltios. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Vamos a recordar acá la fórmula. La energía va a ser igual a ¿qué cosa? Función trabajo más energía cinética. Pero esta energía cinética, ¿se acuerdan que decíamos que era E por D sub 0, el potencial de paro? Entonces, fíjense acá que directamente yo puedo decir que la energía cinética, un medio masa por velocidad al cuadrado, va a ser igual a ¿qué cosa? E por el potencial de paro. ¿Qué es E? Es la carga. Ahí les voy a mostrar. Esto es la carga que tiene el electrón. ¿Sí? Entonces de acá, ¿qué voy a quitar? Que la velocidad va a ser raíz de 2 por la carga del electrón por el potencial de paro dividido la masa de este electrón. ¿Sí? Entonces, esta velocidad, a ver, se puede calcular directamente, porque esa carga del electrón, le voy a compartir otra vez, vamos a analizar acá. Fíjense, acá está. Esto que se ve acá es la carga del electrón, y esto es la masa del electrón. Es decir, ¿se acuerdan? Mi velocidad quedó 2e por v sub 0 sobre la masa. Tengo la masa, tengo e, tengo v sub 0. Puedo calcular la velocidad de salida del electrón. Y para calcular la longitud de onda de la luz incidente, fíjense lo que voy a hacer. Yo ya tengo la función trabajo, ya tengo la energía cinética y puedo sumar y hallar la energía total. Es decir, tengo la energía total que es igual a H por C sobre lambda. Entonces de ahí, lambda va a ser H por C sobre la energía. Y calculo la longitud de onda a ver, ¿cómo decía? La longitud de onda de la luz incidente. Bueno, a ver, les vamos a pasar el ejercicio 4. Fíjense que en este ejercicio es bastante parecido a nuestro primer ejercicio, porque me habla de una fuente luminosa de 75 vatios y toda la luz se transforma en luz, toda la energía se transforma en luz de 600 nanómetros de longitud de onda. Es decir, yo ya puedo calcular la energía que tiene esto, ¿sí? Y después dice, ítem A, calcule la frecuencia de la luz emitida. Y directo, ¿cuánto va a ser la frecuencia? La relación entre la longitud de onda y la velocidad de la luz, ¿verdad? Lambda por frecuencia C. Ahí terminó el ítem A. ¿Cuántos fotones por segundo emite la fuente? Bueno, para eso tengo que ver acá que 75 vatios, ¿qué son? Son 75 joules por segundo. Y yo puedo calcular la energía que tiene un fotón en joules, es decir, puedo calcular igualito como hicimos acá. A ver, como hicimos acá. La cantidad de fotones por segundo. ¿Por qué? 75 joules por segundo
es igual ¿a qué cosa? A la energía de un fotón por n fotones. Entonces, ahí 75 dividido la energía de un fotón me va a dar el número de fotones. Y tipo bastante sencillo realmente este ejercicio 4. Ese les dejo a ustedes acá. Bueno, vamos al ejercicio 5. Dice, cuando una luz ultravioleta de 254 nanómetros de onda incide sobre una superficie de cobre limpia, el potencial de frenado necesario para detener la emisión de fotoelectrones es 0,181 voltios. Y pregunta, ¿cuál es la longitud de onda umbral fotoeléctrica para esta superficie de cobre? Vamos a analizar. ¿Y cuál es la función trabajo de esta superficie? Dejo de compartir y vuelvo acá a la pizarra. Como dije anteriormente, vamos a plantear más bien estos ejercicios que son repetitivos. ¿Sí? ¿Qué dice este ejercicio? Creo que es el 5. Vamos. Sí, tengo que luz ultravioleta incide sobre la superficie de cobre y también tengo el potencial de frenado para detener la emisión. Es decir, tengo la longitud de onda incidente, 254 nanómetros, y conozco V sub 0. Entonces, ¿qué va a pasar? La energía del tipo que, vamos a decir, suministra esta longitud de onda, ¿cuánto va a ser? H por C sobre lambda. ¿Y esto qué va a ser igual? A la función trabajo de esta placa de cobre más la energía cinética, que yo podía escribir, ¿se acuerdan? Como E por V sub 0, ¿sí? Donde esta V sub 0 es el potencial de frenado. Yo conozco la carga del electrón, eso es un dato, pueden, ahí en la calculadora también está como una constante, y esto es el potencial de frenado. Entonces, H por C sobre 254 por 10 a la menos 9 menos la carga del electrón por V sub 0, esto era, a ver, hace rato creo que vimos, 1,600 algo por 10 a la menos 19 creo que era. Vamos a ver enseguida en el formulario. Y esto es dato. ¿Cuánto era? 0,181. Y ahí hallo la función trabajo. Ya está. Y la función trabajo que era igual a H por la frecuencia, vamos a decirle la frecuencia umbral, que va a ser H por C sobre lambda sub C. Y este es lo que me pide. Y ven, ahí ya está bien sencillito y rápido este ejercicio 5. Bueno, vuelvo a presentar. Y fíjense, este ejercicio 6 ya me habla de que se producen rayos X en un tubo que trabaja a 18 kilovoltios. Después de salir del tubo, los rayos X con la longitud de onda mínima producida llegan a un blanco y se dispersan por efecto Compton en un ángulo de 45. Pide, ¿cuál es la longitud de onda del rayo original? ¿Cuál es la longitud de onda de los rayos dispersados? ¿Y cuál es la energía de los rayos X dispersados en electronvolts? ¿Sí? Bueno, acá hay algo muy interesante. Yo estoy produciendo rayos X trabajando a 18 kilovoltios. Dice que los rayos con la longitud de onda mínima producida llegan a un blanco, es decir, van los rayos X y después
llegan a un blanco y se dispersan nuevamente por efecto Compton con un cierto ángulo. Pide calcular la longitud de onda del rayo original. Para eso no voy a dejar de compartir, sino que vengo acá a decir, ¿saben por qué? Les muestro el formulario antes, ¿sí? Bueno, esto es radiación térmica. Digo, no hay tanto que decir. Esto es una constante y esto es la temperatura del cuerpo que tiene que estar en Kelvin. Y esto sería la radiación de un cuerpo negro, en donde su emisividad es 1. En cambio, acá puede variar la emisividad. Bueno, lo que me importa, acá está. El efecto fotoeléctrico. Fíjense, la energía es igual a la función trabajo más la energía cinética. Entonces, acá también tengo todito. Y está la fórmula de efecto Compton. Y yo sigo mirando todo esto y fíjense que no está esto. Para la producción y dispersión de rayos X, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que acá dice, si los electrones se aceleran a través de un aumento de potencial, la frecuencia máxima y longitud de onda mínima que producen se define mediante esta ecuación. Es decir, acá yo puedo hallar, esto puedo utilizar cuando me habla de la longitud de onda mínima. Entonces, volvemos acá a nuestro ejercicio. Dice, ¿cuál es la longitud de onda del rayo original, de los rayos dispersados y energía de rayos dispersados? Bueno. Lo primero que voy a calcular, fíjense que, a ver, sí voy a escribir un poquitito más. No quiero completar todo, ¿verdad? Porque de repente quiero cortito el video. Voy a tener, ¿se acuerdan que para el ítem A tengo E por B sub 0 es H por C sobre lambda mínimo? Entonces, lambda mínimo es H por C, conozco H, conozco C, constante, conozco la carga del electrón y acá B sub 0. Y eso me da de dato, era 18 kilovoltios, ¿sí? Entonces, esto es 18.000 voltios. Y acá, esto al meter en la calculadora acá HC y la carga del electrón, y esto sale que la longitud de onda es 6,91 por 10 a la menos 11 metros. Bueno, esa sería la longitud de onda inicial, ¿sí? Después, ¿qué es lo que pasa? Vamos a analizar. Dice, llegan a un blanco y se dispersan por efecto Compton en un ángulo de 45 grados. Bueno, vamos a ver. Vuelvo a compartir con ustedes para ver nomás cuál es nuestra formulita de efecto Compton. Fíjense, acá está. El efecto Compton es cuando se dispersa, ¿verdad?, un fotón. Entonces, ¿qué pasa? Tiene este delta lambda, a esto se le llama corrimiento Compton. Pero lo que a mí me importa, cuando se dispersa un fotón por efecto Compton, lo que pasa es que esta longitud de onda prima, lambda prima, que es lo que quiero hallar ahora, porque dice que se dispersó, lambda prima es igual a lambda
más h sobre mc por 1 menos coseno de phi. Entonces, dejo de compartir y vengo otra vez acá. ¿Sí? Fíjense que me dice el ejercicio se dispersa con un ángulo de 45. Entonces, acá, directo, ¿cuánto va a ser lambda prima? Va a ser lambda que hay acá más h sobre mc. Fíjense que esto es una constante. Constante de Planck, masa del electrón y velocidad de la luz. Por 1 menos coseno de 45. ¿Sí? Y acá, lambda prima sale. A ver. 6,98 por 10 a la menos 11 menos. ¿Qué es lo que pasa acá en el efecto Compton? Tipo, capaz, algunos no están entendiendo bien, pero lo que sí es, viene un fotón que va a chocar con un electrón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto está viniendo y el fotón se dispersa después de chocar en esta dirección, vamos a decirle. Y el electrón viene en otra dirección. Entonces, la longitud de onda del fotón incidente es lambda y la longitud de onda del fotón dispersado es lambda prima. ¿Y qué es lo que es este ángulo phi? Es el ángulo que forma la dirección incidente con la dirección, vamos a decirle, dispersada. O sea que esto es el ángulo phi, si acá está mi fotón. ¿Sí? Bueno. No recuerdo. Bueno, entonces ya tengo lambda prima. Eso es. A ver, a ver. Bueno, se me cortó ahí un ratito el video. Bueno. Vuelvo a repetir rápidamente esta partecita, ¿sí? Lo único que hay es la longitud de onda del fotón dispersado, siendo que acá llega el fotón, va con un electrón, se dispersa el fotón, el electrón también se mueve, pero a mí lo que me importa es el fotón. ¿Por qué? Porque tuvo un corrimiento Compton, que va a ser delta lambda, ¿sí? Y el ítem C, que me preguntaba cuánto es la energía del fotón dispersado. Y eso yo ya sé. ¿Cuánto es la energía de un fotón? Hc sobre lambda. Pero como me pide el del dispersado, ¿cuánto va a ser la energía? H por C dividido la longitud de onda del dispersado. ¿Sí? Bueno, y ahí ya tenemos nuestro sexto ejercicio. Bien rapidito. Ahora, bueno, fíjense acá, el 7 dice, de un blanco de carbono se dispersan rayos X con cierta longitud de onda. La radiación dispersada se observa a 90 grados del haz incidente y pregunta cuál es el corrimiento Compton, es decir, delta lambda. Y también pregunta qué energía cinética se imprime al electrón en retroceso. ¿Sí? Fíjense que esto es prácticamente igual que el anterior. ¿Sí? Después, a ver, acá tenemos
Todos estos son de efectos Compton, ¿verdad? Acá, por ejemplo, ¿qué me dicen? Un fotón de 200 megaelectronvolt es dispersado a 40 grados por un protón libre. Mucho ojo acá. ¿Por qué? Porque nosotros utilizábamos eso, o sea, de repente muchas veces queremos utilizar ese valor H sobre MC. Dejo de compartir y les muestro acá lo que se ve en la pizarra, ¿verdad? Ahí lo que está en la tercera pizarra es, ¿sí? Que generalmente nosotros hablamos de electrón, pero en este ejercicio, por ejemplo, en este ejercicio en particular, ¿de qué me estaba o de qué me está hablando? De un protón, ¿sí? Entonces, ¿qué debo utilizar en vez de masa del electrón? Masa del protón, ¿verdad? Bueno, y después me decía, tengo la energía del fotón, tengo que es dispersado a 40 grados por un protón libre y me pide hallar la energía del fotón dispersado y cuál es el valor de la energía cinética que adquiere el protón, ¿verdad? Bueno, este vamos a analizar. Esto sería el ejercicio 8. ¿Y cómo va a ser? Vamos a analizar. A ver, les comparto un poquitito para recordar, ¿verdad? Dice, la energía del fotón inicialmente es de 200 megaelectronvolt. Después, ¿qué pasó? Se dispersó a 40 grados por un protón y quiere saber, y es 40 grados, y quiere saber cuánto es la energía del fotón dispersado. Y bueno, vamos a hacerlo por efecto Compton, ¿verdad? ¿Por qué? Porque venía el fotón, acá estaba un electrón, un protón, ¿y qué fue lo que hizo acá? Le dispersó acá. Y obviamente el protón también ganó una cierta energía así. Entonces, ¿cómo era la fórmula para Compton? Lambda prima menos lambda es ¿qué cosa? H sobre mc por 1 menos coseno de phi. Acá lo que hay que tener un cuidado especial, ¿verdad? De que ahora es protón. Entonces, la energía, ¿a qué es igual? H por C sobre lambda. Es decir, yo tengo la energía inicial del fotón y por ende puedo hallar lambda. Fíjense, Hc sobre la energía, siempre esto en el sistema internacional, no pueden, o sea, esto va a ser, H era 6,626 por 10. Bueno, ay, nunca dejé de compartir. Fíjense, a ver, un ratito voy a mostrarles acá en el formulario. ¿Qué cosa? Acá está H. 6,626 por 10 a la menos 34 por C dividido la energía. Pero acuérdense que la energía en qué tiene que estar? Tiene que estar en joules. Y acá también tengo un factor de conversión. Si falta algo, no olviden de agregarle. ¿Sí? Acá está el factor de conversión. Entonces, dejo de compartir. Y en vez de electronvolt, ¿qué voy a poner acá? 200 mega, pues, por 10 a la sexta por el factor de conversión. 1,602 por 10 a la menos 19. ¿Y qué voy a tener ahí? La longitud de onda. Y después ya tengo esta lambda.
¿Qué me pedía? Energía del fotón disperso. Y para hallar la energía del fotón disperso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular su longitud de onda. ¿Por qué? Porque la energía del fotón disperso es hc sobre lambda prima. Entonces, lambda prima yo ya sé que es igual a lambda, ya calculé, más h es la constante de Planck. La masa del protón es un dato conocido, en la calculadora también está, y si no está, podemos anotar en el formulario, ¿sí? O te va a dar el ejercicio. Pero igual, esto pueden guardar en la calculadora, pero acá les voy a mostrar. No me acuerdo qué número era. Acá. Fíjense, tienen que shift constante 0,1. Ahí está. A ver. Masa del protón. Creo que la constante 3 es la masa del electrón. A ver, no sé si se ve bien. Fíjense, ahí está. Eso es la masa del electrón. Bueno, para tener cuidado nomás. Y continúo. Entonces, tengo por 1 menos coseno de 40. Tengo todo. Entonces, puedo calcular lambda prima, con eso vengo acá. Puedo hallar también la energía. ¿Sí? Entonces, ya está el ítem A, la energía del fotón. Después me dice, ¿cuál es el valor de la energía cinética que adquiere el protón? Bueno, el fotón tiene una energía inicial y después va a tener una energía después de ser dispersado. Entonces, vamos a ver. Esto, según lo que se calculó, vamos a ver cuánto salió. 190,11 mega electronvolt. ¿Sí? Esto es la energía de este fotón dispersado. ¿Y cuánto era antes? 200. ¿Y dónde fue esa energía acá? Tipo, ¿dónde quedó estos, vamos a decirle, 9 mega electronvolts? Y eso se convirtió en energía cinética para el protón. Es decir, la energía cinética del protón es la energía inicial del fotón menos la energía después de ser dispersada. ¿Sí? Bueno, ya estamos por terminar. ¿Sí? Ya llegamos. Y acá. Fíjense este ejercicio 9. Este es un ejercicio bastante interesante de efecto Compton. Voy a compartir. Bueno, y vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre en este ejercicio? Me habla de un fotón que tiene una longitud de onda dispersa a un electrón libre, produciendo un segundo fotón de longitud de onda, acá se ve, de longitud de onda, que tiene otra longitud de onda. Este fotón dispersa después otro electrón libre en B, produciendo un tercer fotón con una nueva longitud de onda que se mueve directamente opuesta al fotón original. Determine la diferencia de longitudes determine el valor numérico de la diferencia de longitudes de onda del fotón incidente. Incidente y reflejado tendría que decir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Viene el fotón, choca con un electrón A. Este electrón se va para acá y mi fotón se dispersa para acá con un ángulo θ, ¿sí? Este es el que se usa en el efecto Compton. Acá está lambda prima, ¿sí? Después viene este fotón dispersado y se vuelve a dispersar. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Él venía acá en esta dirección y ¡pum! Vuelve hacia dónde? En la misma dirección con la que estaba incidiendo, pero en sentido contrario. Entonces, vamos a analizar.
Voy a graficar así mismo. Fíjense, acá estaba inicialmente un electrón que se fue hacia acá. Después, ¿qué pasa? Hacia acá vino el fotón que tenía inicialmente lambda. Ahora, ¿cuál es su longitud de onda? Lambda prima. Y esta lambda prima, ¿a qué va a ser igual? Fíjense en el gráfico que esto que está acá es tita. Esto va a ser tita. Y, a ver, y acá me dice, me da también tipo el ángulo con el que se dispersa el electrón. A ver si es necesario. Sí, creo que no. Entonces, dejo de compartir y venimos acá en la pizarra. Fíjense, viene acá el fotón, choca con el electrón, va acá el primer electrón, se dispersa acá, con lambda prima. Lambda prima, o sea, ¿qué es lo que me pide? A este vamos a llamarle lambda segunda. Y lo que me pide es lambda segunda menos lambda. Diferencia de longitud de onda del incidente y el reflectado. Entonces, lambda prima, ¿a qué es igual? Va a ser lambda más h sobre mc. Ahora sí estoy hablando de electrones. ¿Por quién? 1 menos coseno de tita, ¿verdad? Porque esta es la dirección incidente y acá es la reflejada. Acá está el ángulo tita. Después, ¿qué es lo que pasa acá? Vuelve a producirse el fenómeno de efecto Compton. Solamente que ahora, ¿qué va a ocurrir? Esta lambda segunda va a ser lambda incidente más h sobre mc por 1 menos coseno de qué ángulo. Fíjense, él quería irse en esta dirección y ¿para dónde fue? Para esta dirección. Es decir, esto fue lo que se desvió de su dirección original. Y acá, como estos son paralelos, fíjense que esto es tita. Entonces, ¿esto qué es? 180 menos tita. Y acá tengo lambda segunda, va a ser igual a ¿qué? Lambda prima. Esto es esto, ¿sí? Recuerden, ¿qué va a ser? Lambda más h sobre mc por 1 menos coseno de tita. Esto es lambda prima más h sobre mc por 1 menos. Coseno de 180 menos tita es coseno de tita negativo, por ende se vuelve positivo. Entonces, esto pasa restando y me queda lambda segunda menos lambda es factor común h sobre mc por 1 menos coseno más 1 más coseno, se va el coseno y me queda por 2. Entonces, esto sería el corrimiento cósmico. Bueno, y ese fue nuestro último ejercicio de lo que sería la parte de efecto Compton, dispersión de rayos, tipo la dispersión de los fotones, rayos X. También estuvimos viendo que la energía de los fotones está tipo cuantificada, es directamente hc sobre lambda. También vimos el efecto fotoeléctrico, que para que una placa metálica empiece a expulsar, o para un cierto material empiece a expulsar fotoelectrones, nosotros le tenemos que suministrar una energía que por lo menos debe ser igual a la función trabajo del material. Si es un poquito superior, ese excedente lo que hace es darle energía cinética a los fotoelectrones. Y así se va a crear un flujo de electrones que es corriente eléctrica, ¿sí? Fíjense que el efecto fotoeléctrico es el principio básico de ¿qué? De la energía solar, o sea, no de la energía solar, de los paneles solares. ¿Por qué? Los paneles solares, ¿qué son? Son placas que están siendo
bombardeadas por radiación del sol. ¿Y qué se produce mediante esas placas? Una corriente eléctrica, ¿sí? Así que, súper genial esto. Tipo, atiendan lo interesante que es. El efecto fotoeléctrico es un fenómeno que relaciona, por ejemplo, cómo viene el tema de las energías. Vos podés convertir, ¿verdad? Energía mecánica en qué? En energía eléctrica. O podés convertir energía eléctrica en energía mecánica. O también podemos convertir, ¿verdad?, la energía eléctrica en qué? En energía luminosa, ¿verdad? Pero o energía eléctrica en energía térmica, o energía térmica. Digo, siempre hay una relación entre las energías, pero el efecto fotoeléctrico habla de lo que es la energía, imagínense, convertir luz en electricidad. Es decir, la energía luminosa, los fotones, vamos a decirle, convertir a qué? A, por decirlo de una forma, ¿verdad? A electrones. Entonces, súper interesante lo que se logró unir ahí, ¿sí? Después de unos 300 años por ahí de estar pensando, analizando todo esto, Einstein pudo, vamos a decirle, formular matemáticamente y gracias a esto también ganó el Nobel. Y por último, este les voy a presentar. Este es un ejercicio que vino más acá en el... A ver. ¿Qué pasa? A ver. Estoy intentando compartir, pero no puedo. Ahí está. No puedo compartir. Bueno, les paso nomás en otro.